Bienvenidos a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al WhatsApp 1-809-671-2593. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Sea un colaborador de este ministerio compartiendo estos videos en todas las redes sociales. Shalom Ubraja. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu shahari temprano y sentirás que el día se hace liviano. Sentirás la Shekhinah a tu lado. Desde Higüey, al este de la República Dominicana, somos la primera comunidad israelita mesiánica con el mensaje de restauración sobre las raíces hebreas de nuestra fe. Le invitamos a seguir nuestras transmisiones en vivo. Cada semana, la porción semanal de la Torá, el servicio virtual de Shabbat, los mensajes regresando a tus raíces y la plegaria de la mañana, bendición matutina. Visite nuestro canal en YouTube Raíces Hebreas de la Fe RD, haga clic, comparta y suscríbase. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a los teléfonos 809-671-2593, 829-325-8376. Más información en nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Shalom Ubraja. Laila Tov, amados, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa, en este día, en este momento, en esta hora. Recuerde que somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura asimismo en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 22. Que sucederá en aquellos días en que yo los reuniré de todas las naciones en donde los he esparcido. Rociaré agua limpia sobre ustedes, quitaré de ustedes el nombre de los ídolos, pondré una nueva Torá en sus corazones y me servirán como un pueblo apartado. Eso es lo que dice la Escritura. Y ese es el proceso que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos, el proceso de la restauración de las raíces hebreas de nuestra fe. No se olvide visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Siempre le damos como referencia la página y tampoco se olvide sintonizarnos de lunes a jueves de 5 a 6 de la mañana en el programa Bendición Matutina. En esta noche pues tenemos ya lo que hemos estado anunciando. Hemos concluido el Sefer Bamidbar, mal traducido número, y hoy nosotros nos disponemos a poder dar un resumen de todo el libro para que tengamos una idea más acabada de todas las cosas que hemos estado nosotros estudiando durante todas estas semanas. Han sido muchas las experiencias que hemos visto en este libro. Hemos visto desde el conteo de los hijos de Israel hasta, se puede decir, el último discurso de Moshe, ¿verdad? Entonces, ahora
Vamos a ver qué pasó, qué podemos aprender, qué podemos nosotros llevarnos, porque esa es la idea en cada estudio que nosotros hacemos. Vamos a iniciar con la plegaria, como siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén, amén. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano Rey del universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah emet. No se olvide compartir este programa y enviárselo a sus amigos, aquellos que nos sintonizan en todos los lugares del mundo. Gracias a ustedes que ya están ahí, nuestros delegados, colaboradores y seguidores. Pues vámonos a ubicar. Esto siempre lo hacemos. Siempre hacemos esta analogía acerca de lo que es el nombre de los libros. Bereshit, en el principio, Shemot, nombre, Vaikra, llamó, Bamidbar en el desierto y Devarim, palabras. Mal traducido, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cuántas parashá tiene el Sefer Bamidbar? Podemos ver que tiene, número 1, la primera parashá que comprende el nombre del libro, Bamidbar. Comienza en el capítulo 1 y se estudian los primeros 4 capítulos. La segunda se llama Nasó, levanta. Comienza en el capítulo 4, verso 21 hasta el capítulo 7, de modo que se estudian 3 capítulos. La siguiente es Beja Alotja, se inicia con el capítulo 8 hasta el 12. Se estudian unos 4 capítulos. Shelah Leja, desde el capítulo 13 al 15, se estudian 2 capítulos. Korah, capítulo 16 hasta el 18, se estudian 2 capítulos. Juká, capítulo 19 hasta el 22, 3 capítulos. Balat, capítulo 22 al 25, 2 capítulos. Pinhá, capítulo 25 al 30, 5 capítulos. Matob, cuando se estudia separada, capítulo 30 al 32, y Maasei, capítulo 33 al 36. De modo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parashá. 10 porciones que se estudian en 10 semanas. Entonces, ahí ustedes pueden ver los nombres de la parashá. Ahora, vamos a verlo más detalladamente. Como usted lo puede ver aquí, Bamidbar es el antepenúltimo libro de la Torá. El primero es Bereshit, segundo Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim. Entonces ahí vemos la composición de la parashá Bamidbar, que comprende el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 20. Bamidbar en el desierto. Y ya hemos dicho que el desierto a que se refiere aquí no es un desierto inhóspito, árido, sino que se está tratando de una estepa donde existe una pequeña fuente alimentaria de pasto muy cortito, y por eso es que el nombre de número no se corresponde con lo que es talmente el significado en hebreo. La segunda parashá, que es la 35, Nasó, levanta, ahí se refiere al conteo que el Eterno hizo hacia el pueblo de Israel, donde las personas necesitan ser tomadas en cuenta. Por eso se significa Nasó, levanta. La 36, Beja Alotja, ahí se trata de cuando haga subir, refiriéndose a la menorá, cuando el Eterno le dijo a Aarón, mira, hazte una menorá, y le dio el mandamiento de la menorá.
Luego la 37, Shelah Lejá, la parashá funesta, la parashá de los espías, la parashá de la queja, la parashá cuando se mandó a explorar la tierra por motivación de la gente, no del Eterno. Ahí es donde viene el desánimo, que comienza el relieve, el mes de Tamuz, o ahí en ese mes, o el 9 de Ad, cuando comienza el pueblo a quejarse. La parashá 38, ya sabemos que es Corá, aquel que se levantó contra Moshe, Corá Natay Avirá, queriendo darle un golpe de estado a Moshe y a Aarón. Allí murieron 250 hombres con la rebelión, y luego la plaga mató 14.050. Entonces allí murieron 14.950 personas después de Corá. Continuamos con la siguiente, Jucá, que trata de la vaca roja, el mandamiento de la vaca roja, los mandamientos de carácter juquín, que son mandamientos que no hay que cuestionarlos, sino obedecerlos. Y luego continuamos con la parashá Pinhá. Ya usted sabe cuál es Pinhá, aquel que mató a un hijo de Rubén por haber estado copulando con una midianita, lo que conllevó al pueblo a lo que es el asesinato. Falta la 40, que es la Balak, acuérdese, la 40, Balak 39. La 39 es Jucá y la 40 Balak, que aunque no la puse ahí, pero usted lo sabe, Balak, que aconsejó al pueblo a que pueda pecar. Y luego Pinhá, que es lo que repercute a esa acción. Luego está la parashá Matot 42 y la 43 más 6. Ahí están las 10 parashá. Ahí están los componentes, ¿verdad?, de las parashá. Y es por eso importante que nosotros conozcamos todo el compendio de esas parashá. De modo que la parashá 34, Bamidbar, 35, Nasó, 36, Bejá Alojá, 37, Shelah Lejá, 38, Corá, 39, Jucá, 40, Balak, 41, Pinhá, 42, Mató y 43, Masei. Ahí están. Ahí están las parashá. Ahí están las 10 parashá del libro de Bamidbar. Se estudian desde el capítulo 1 hasta el capítulo 36, ya que concluye. Entonces, ese es el asunto. Ahora, ¿por qué se habla del libro de Número? Se habla del libro de Número, primero porque fue la traducción de los griegos de la Septuaginta, y puede ser de que se esté refiriendo a lo que es todo el conteo que se hacen ahí, porque se hacen varios censos. En el libro de Bamidbar se hacen varios censos. Quizá por eso los traductores le pusieron números, pero no es número, porque número en sí no significa nada, sino Bamidbar. El nombre, por eso es que se toma de ahí, de los censos que se dieron en Israel. Por eso a lo mejor le pusieron número, porque se hacen varios censos. Sabemos que el autor comúnmente se le acepta que es Moshe. Creo que de los libros donde Moshe tuvo más incidencia fue en el libro de Números, en el libro de Shemot y en el libro de Devarim. En el libro de Bereshit, usted sabe que es una analogía, un recuento de toda la vida del universo, toda la creación, y obviamente eso fue transcrito. ¿Cuál es la lección central que nos habla este libro
todas esas cosas que nosotros hemos visto desde la primera parashá hasta la última. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Ahí se está hablando de tres cosas. Mire, la incredulidad del pueblo. Eso es una cosa. La incredulidad. Segundo, la rebeldía del pueblo. Esa incredulidad y esa rebeldía, esa rebelión, trajo como consecuencia que mucha gente no entrara al desierto, no entrara a la tierra prometida. Entonces, lo que nos da a nosotros a entender claramente que el llegar al destino, el partir para un destino, no determina necesariamente llegar al destino si no existe perseverancia. Hay una referencia que se toma y se hace una referencia al libro de Hebreos, donde se habla en el capítulo 3 del 7 al 19 del libro de Hebreos, donde se hace alusión precisamente a lo que es la desobediencia y la rebeldía, esa incredulidad, esa falta de fe, esa rebeldía tan rampante que se ve ahí. Entonces vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 3, donde habla que dice claramente: por eso dice el Espíritu, si oye hoy su voz, no endurezca su corazón como en la querella el día de la provocación en el desierto. Mire cómo cita el libro ahí, en el desierto. No dice en el libro de Números, en el desierto, en el que en el Bamidbar, donde me provocaron vuestros padres y me pusieron a prueba, aún después de haber visto mis obras, después de haber visto tantas señales, tantos prodigios, 10 plagas en Egipto, la muerte de los primogénitos, el hundimiento de las aguas del mar muerto, luego la salida, después el maná, el agua que caía de la roca, la destrucción de los gigantes, la provisión del Eterno, la protección, columna de nube de día, columna de fuego de noche, los milagros dentro del mismo pueblo. Nada de esto le fue necesario a mucha gente en el desierto. Provocaron al Eterno en el desierto. Dice, durante 40 años, por eso me irrité con esa generación y dije, andan siempre errados en su corazón, no conocieron mis caminos, por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entonces, ahí dice el libro de Hebreos, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malvado por la incredulidad que le haga apostatar del Elohim vivo. Antes bien, exhórtense mutuamente cada día mientras dure el día, para que ninguno de ustedes se endurezca y sea seducido por la maldad. Al decir, si oye hoy su voz, no endurezca sus corazones como en la querella. ¿Quiénes son los que habiéndole oído le movieron querella? Y no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moshe, y contra quienes se irritó durante 40 años. ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino los que desobedecieron? Así vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Fíjese cómo el autor del libro de esa carta a los judíos le habla que existe la igual condición para aquellos que, conociendo la verdad, conociendo la misericordia del Eterno, el amor del Eterno, los milagros del Eterno, sencillamente
vengan y lo dejen así como si nada. Es la misma advertencia. Y es lo que el Eterno siempre ha estado planteando. Entonces, uno dirá, pero usted está hablando cosas ya un poco repetitivas. Pero imagínese, si aún repitiéndole las cosas, la gente no agarra, ¿qué será si uno deja de repetírselas? Entonces, es un asunto de conciencia, es un asunto de poner en cuestionamiento nuestra propia conciencia y poder decidir si ciertamente uno quiere ostentar la vida eterna. Entonces, entrando en los temas en los cuales se puede dividir este libro, diríamos, yo hice más o menos una apreciación de 17 divisiones. Hay 17 porciones, 17 para allá, pero yo hice un esquema como de 17 más o menos. Lo primero que se establece es la organización y la legislación. Ahí se habla del capítulo 1 al capítulo 9. La legislación y la organización. Eso es lo que se establece ahí. ¿Y qué es la legislación? Las cosas que se deben ordenar para que el pueblo pueda vivir en una íntima comunión y que no haya dificultades. De eso hablan los capítulos del 1 al 9. El desierto sirve para ordenar y para organizar al pueblo de Israel. Para eso es el desierto. Inicia organizando y ordenando. Para eso vienen muchas veces los desiertos que se meten a nuestra vida. Porque si en el desierto uno no se organiza, cuando esté en la ciudad no se va a organizar. El que es desorganizado en 1 metro, en 6 metros, en 8 metros, en 200 metros, en 300 metros. El que es desorganizado, no importa el espacio grande que tenga, siempre será un desorganizado. Entonces, lo que el Eterno le enseñó ahí a Israel en los capítulos del 1 al 9 fue la organización y la legislación. ¿Qué es legislar? ¿Qué es eso? ¿Qué es la legislación? ¿Qué es la organización? Tendríamos nosotros que buscar qué es la legislación. Tendríamos que definir qué es legislar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Legislar. Legislar, elaborar, establecer leyes para gobernar un país. Efectivamente. El Eterno tenía que ordenar y legislar. ¿Por qué? Porque si entraban sin ley, sin ningún tipo de miramiento al respeto, a la unidad, a todo eso, imagínense cómo iba a ser. Por eso le enseñó. ¿Qué le enseñó? Orden y legislación, organización y legislación. Podríamos continuar comentando el número 2. La salida del monte Sinaí. Eso nosotros lo podemos ver en el capítulo 10, porque para mí eso es algo fundamental. La salida del monte Sinaí. Recuerde que en el monte Sinaí se recibe la Torá. Y luego, de ahí en adelante, al tener ya la Torá, que dijeron, nosotros haremos todo lo que tú dices. Para mí eso es algo fundamental. En mi experiencia que yo estuve estudiando, para mí eso es algo fundamental. Dice el capítulo 10, verso 11 y 12. Y los israelitas emprendieron su marcha del desierto del Sinaí. La nube fue a detenerse en el desierto de Parán cuando iban a comenzar la marcha al mandato del Eterno mediante Moshe. Entonces, ahí usted pudo ver que cuando salen del monte Sinaí, que hacen el pacto con el Eterno, ahí es cuando comienza la nube. No necesitaban brújula porque el Eterno los guiaba por el desierto.
Le decía, sigan la nube. Qué cosa más hermosa, ¿eh? Sigan la nube. El saber que alguien nos está guiando. La parte 3 podíamos hablar de la queja del pueblo al despreciar el maná. El capítulo 11, verso 4 al 6, habla precisamente de esto. Dice que la chusma que había en su medio sintió una ansia glotona, y entonces los israelitas lloraron y dijeron: si tuviéramos carne para comer, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y el ajo. Óigame, el pepino, el puerro, el ajo, todo eso es viejo. Eso es muy antiguo. Entonces, fíjese cómo el pueblo dejándose llevar por la gente que estaba ahí, que se había pegado, por eso comenzaron a quejarse. ¿Y qué fue lo que hizo el Eterno? El Eterno entonces dice: ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Es decir, había gente que bien le pareciera estar esclavo, pero comiendo bien. Hay gente que no le importa si están comiendo bien, no importa que sean esclavos. Entonces eso nosotros lo podemos ver ahí. Qué tremendo esto, ¿eh? Qué difícil es usted poder enseñarle la libertad a una gente mientras él lo que quiere seguir es esclavo, simplemente porque lo están tratando bien en su barriga. Podemos ver que el pueblo menospreció el maná. O sea, un maná que venía de los Hashamayim, ellos lo despreciaron. Dijeron: estamos cansados, estamos hartos de esta dieta. Entonces ahí viene la desgracia. Y viene el desánimo. Moshe, en otra palabra, se desanimó. Si nosotros vemos el capítulo 11, verso 15, mire lo que dice: si me vas a matar, si me vas a tratar así, mejor mátame, te lo ruego, para no ver más mi calamidad. Moshe estaba cansado. Moshe estaba hostigado. Moshe decía: pero ¿y qué fue lo que yo hice? Cualquiera se pone a quejarse. ¿Qué fue lo que yo hice para merecer esto? Moshe se quejó allí porque no habían salido bien de Egipto, iban atravesando, y de repente con la primera oposición vienen y comienzan entonces a quejarse tanto. Tremendo. En el número 5 podríamos hablar de la indignación de los 70 ancianos. Dice el capítulo 11, verso 16 al 25. Mire lo que dice. Entonces el Eterno le dijo a Moshe: reúne a los 70 ancianos de Israel, de los que tú has comprobado que son ancianos oficiales, y tráelo a la carpa de reunión, y tomen su lugar allí contigo. Y yo bajaré y hablaré allí contigo, tomaré del rúa que hay en ti, lo pondré sobre ellos, ellos compartirán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Ahí hubo una impartición. Dile al pueblo: purifíquense para mañana y comerán carne, porque ustedes han estado llorando ante el Eterno diciendo: si hubiera carne para comer, en verdad estábamos mejor en Misrayim. El Eterno le dará carne para que coman ustedes. No se preocupen, mis hijos, ustedes van a comer. Ustedes comerán no un solo día, ni dos, ni siquiera 5 días, o 10 o 20, sino durante un mes completo. Oiga lo que dice el verso 20: hasta que les salga por la nariz y le tomen asco, porque ustedes han rechazado al Eterno que está entre ustedes, al llorar ante él y decir: ¿para qué salimos de Egipto? Pero el Eterno le dijo a Moshe
el pueblo está contigo, cuenta con 600,000 hombres, y tú dices que no va a dar suficiente carne para comer un mes entero. ¿Se podrán matar suficiente rebaño y manada para que eso baste? ¿O se le podrá pescar todos los peces del mar para que baste? El Eterno contestó a Moshe: ¿hay algún límite para el poder del Eterno? Pronto verá si te sucede lo que he dicho. Yo he escuchado por ahí unos de esos midrash que dicen por ahí, que dicen que lo que pasó en ese día con el milagro fue que el Eterno mató de que a un leviatán. Yo no sé si el leviatán es un pez kosher, no sé. El caso es que dicen algunos midrash que fue un leviatán de eso que mató durante el pueblo, mató al pueblo para que el pueblo se hartara de carne. Bueno, ya esas son cosas que uno no podría nada que decir porque eso no hay forma de comprobarlo, pero el caso es que el pueblo comió carne hasta que le salió por las narices. Y entonces, ¿qué le dio? Le dio ahí una tremenda lección. También habla de que envió codornices en una primera parte, que esa es la contradicción, porque dice, oye, codornices por un mes, pero es que no va a poder dar tanto. Dice el capítulo 11, verso 31, vamos a verlo ahora. Dice que comenzó un viento de parte del Eterno que arrastró codornices desde el mar y las dejó caer sobre el campamento como un día de camino por un lado y como un día de camino por el otro, todo alrededor del campamento, como de 2 codos de altura sobre el suelo. Y la gente se puso a recoger los codornices. Mucho ojo con esto. Los codornices no son aves de mar. Los codornices no son aves de mar. Los codornices son aves de tierra. Pero dice la Escritura que comenzó un viento de parte del Eterno que arrastró los codornices desde el mar. Entonces ahí es donde viene y dice la teoría que eso fue que el Eterno sacrificó el primer leviatán y hizo como una especie de milagro transformándolo en codornices. Lo cierto es que todo aquel que conoce el codorniz no es un ave de mar, ni es un ave que está próximo al mar. Si usted me dijera que fuera una de esas aves, pero el codorniz está en tierra. Entonces dice que arrastró los codornices desde el mar y las dejó caer sobre el campamento como un día de camino por el lado y como un día de camino por el otro lado. Todo alrededor del campamento, de 2 codos de altura en el suelo. Y la gente se puso a recoger los codornices todo el día y toda la noche, y todo el día siguiente aún menos recogió. Tenía 10 montones y esparcieron por todo el campamento. Y todavía estaba la carne en sus dientes, aún sin masticar, cuando la ira del Eterno se encendió contra el pueblo, y el Eterno golpeó al pueblo con una plaga muy severa. Aquel lugar lo llamó Kiriat Artawat, tumba de ansia, porque allí sepultaron a la gente que tuvo ansia de comer. Luego el pueblo salió de Kiriot Artawat hacia Hazeró. ¿Usted ve lo que le digo? El codorniz no es una ave de mar. Todo el que conoce el codorniz sabe que el codorniz no es una ave de mar. Entonces ahí podemos ver lo que fue el castigo por los codornices. En el número 7 podemos ver los celos de Miriam y Aarón. En el capítulo 12, ahí vemos cuando el Eterno castiga a Miriam. La expulsaron del campamento 7 días por la plaga de Lashon Hará que había hecho. Y luego entramos en el fracaso en Cades, donde casi entra a la tierra prometida. Ahí de ahí para allá vamos a ir mirando el envío de los espías, que es donde habla la parashá Shel Alejá del capítulo 13. Luego continuamos con la rebelión del pueblo y la maldición pronunciada contra ellos
en el capítulo 14, donde habla toda la generación que es sentenciada a muerte, porque sabemos lo que pasó después de la expulsión de María del campamento y todas las cosas que sucedieron ahí. En el número 10 están los acontecimientos relacionados con los 40 años de peregrinación en el desierto. Eso habla del capítulo 15 al capítulo 19. Y luego el regreso a Cádiz por el pecado de Moshe y la muerte de Aarón, que habla el capítulo 20, cuando el Eterno le dijo a Moshe, mira, Aarón va a morir porque se rebeló con la roca de Meribá. Usted se acuerda, el capítulo 20 habla de que llegaron al desierto cuando muere Miriam, entonces se seca la fuente y entonces el pueblo va a reclamarle a Moshe. El Eterno le dice a Moshe, vete, háblale a la roca. Moshe golpea la roca y eso fue un acto de desobediencia que le costó la vida a Aarón y luego Moshe no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, luego continuamos con el censo, donde habla de lo que es, vamos a ver, nos quedamos en el capítulo, nos quedamos en el capítulo, vamos a ver, capítulo 11, Cade de Bernea, el pecado de Moshe, muy bien, capítulo 20. Luego en la parte 12, la serpiente de bronce. Ustedes vieron que producto de la desobediencia, el Eterno castigó al pueblo y Moshe entonces le dice que haga una serpiente. Miraba a esa serpiente de bronce, la persona inmediatamente dejaba de morir. Luego de la serpiente de bronce, ahí viene Balaán, el profeta mercenario, el corrupto, y la corrupción de Israel, que comprende el capítulo 22 al 25, que es donde habla de la parashá Pinhá. Después viene lo que es el censo de la nueva generación, que habla el capítulo 26. Después las leyes acerca de la herencia y la ofrenda, que es el capítulo 27 y capítulo al 30, que habla de las hijas de Zelofhá, donde ahí se pone en relieve lo que es la equidad y la igualdad de condiciones en herencia. Ahí se habla de lo que es la jurisprudencia, como ya lo hemos estado hablando. Y qué interesante todo lo que nosotros podíamos aprender de eso. Luego habla del juicio contra Madián, donde el Eterno manda a Moshe y le dice, vete, dígale que pongan en guerra contra Midian. Y allí es donde matan a Balaán, matan los 5 reyes, y de ahí entonces viene la venganza del Eterno contra toda esa nueva generación. Ahí viene el Tevilá de los utensilios. El Eterno le dice, purifiquen todo lo que cogieron del botín, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene entonces las ciudades de refugio, donde se establecen las ciudades de refugio en el capítulo 35. Entonces, hay algunas tipologías dentro de la escritura. Por ejemplo, la peña que es golpeada del capítulo 27. Vamos a hacer una yuxtaposición con lo que es verdad, la carta de Rashaul allá a esa comunidad de Corinto, donde le hace una analogía. Vamos a buscar primera de Corintillá o Corinto, el capítulo 10, verso 4. Estamos hablando de una yuxtaposición cuando el Eterno manda a Moshe y le dice que le habla a la roca y él la golpea. Con relación a eso, comenta en una de las cartas de Rashaul, en el capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen poder para demoler fortaleza. La relación que se establece ahí es el hecho de que no hay que utilizar la violencia, sino el orden del Eterno. El Eterno le dijo a Moshe, háblale, no le dijo tócale. Y le quiero decir que muchas veces hay guerras
que se van a ganar en los tribunales, pero otras veces hay guerras que se van a ganar de rodillas. Hay guerras que se van a ganar de rodillas y en silencio. A veces hay que dejar, que el Eterno pelee. Por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortaleza. En el sentido de que muchas veces uno tiene que hacer silencio y solamente orar. ¿Dónde sucede eso? Eso sucede cuando se está lidiando dentro de familiares. Hay problemas entre familias que no se van a resolver en los tribunales, porque eso es algo, pero muy, muy feo. Hay cosas que hay que librarla de rodillas. Ahora, ya en otros aspectos, dependiendo del caso, con litigios o situaciones con otras personas, dependiendo de cómo se comprometa el propio testimonio nuestro, hay situaciones que suceden que a veces es uno mejor que dar por bobo o por tonto, a veces. Y no ir a litigar dentro de un sistema que sabemos que se practica la injusticia. Por eso, a veces hay que dejar que sea el Eterno que bregue con ciertas cosas. Te presté el dinero, me dijiste que no me la vas a pagar. Ok, yo no tengo forma de comprobarte que yo te lo di, porque confiando en ti, no me firmaste un recibo. Y bajo ese alegato, tú me dices a mí que yo no necesito, yo no tengo forma de probarte que yo te di ese dinero, pero tú y yo sabemos que sí, que yo te lo di. Muy bien, ganaste, tú ganaste. Pero el Eterno que sabe que fue verdad que le di ese dinero a palabra y no lo cumplió, ahí nosotros tenemos que apelar al Tribunal Celestial. Y ahí es donde podemos en relieve lo que estuvimos hablando la otra semana de la Parashá Masei, la responsabilidad de cumplir los votos y la promesa. Entonces, por eso uno tiene que aprender a orar. Y en ese sentido uno se va delante del Eterno bajo ese argumento, con la promesa del Eterno ahí, del voto y la promesa, se le exige al Eterno y el Eterno hace justicia. El Eterno hace justicia. Por eso uno tiene que conocer los mandamientos y saber qué procedimiento uno va a usar en cada caso. Por eso uno tiene que tener cuidado de cómo hacer las cosas. Porque el mundo está lleno de gente que cree que sabe más que el otro y que es más inteligente que el otro, pero no es así. Entonces, por eso hay guerras que se ganan de rodillas. No hay que golpear la piedra, no hay que crear violencia, no hay que mandar a golpear a esa persona, ni darle golpe, ni nada de eso. Tranquilo, solamente hay que hablarle. No te preocupes. Vamos a dejarle eso al Eterno, que sea el Eterno que juzgue entre tú y yo, a ver qué va a pasar. Y sucede y viene a ser que el Eterno, en un acto de justicia, Él juzga. Y más rápido de lo que usted y yo pensamos. Entonces, por eso es que dice Corintio, las armas de nuestra milicia no son carnales. Una persona me engañó, no me quiso pagar. Yo no voy a hacerle nada. No le voy a hacer nada. Me chocaste el vehículo y te fuiste. No, yo no te voy a hacer nada. Ni nos vamos a pelear, ni nada de eso. Tranquilo. Tú dices que tú no hiciste nada y que tú no tienes ningún compromiso. Perfecto. No hay problema. Entonces uno agarra ese caso y uno va delante del Tribunal Celestial y el Eterno hace justicia. Y crea que le va a ir mal a esa persona. No le va a ir bien. Por eso muchas veces no tiene que golpear la piedra. Dentro de la familia existen mucha injusticia muchas veces y mucha maldad. Que usted no puede golpear a su propio hermano, a su propia hermana, a su tío. Usted no puede hacer eso.
No golpee esa roca. Háblele que ella va a ceder. Y eso es una yuxtaposición que podemos aprender, porque mire la consecuencia de Moshe. Si Moshe le hubiese hablado a la piedra, todo estuviera bien, porque la piedra estaba en su mismo lugar. Entonces, aprendamos esta lección. La otro aspecto es la serpiente de bronce, que uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que siendo la serpiente un animal inmundo, el Eterno mandara a Moshe a que haga una serpiente para que solamente miraran la serpiente y ahí se sanara? Eso es algo como contradictorio, pero ¿por qué no mandó a hacer, qué sé yo, unos rollos de la Torá en metal? ¿Por qué no mandó a hacer otra cosa? Mirar un ángel. No. Él dijo, miren una serpiente. Eso fue un insulto a su propia fe. El Eterno los insultó en su cara. Le dijo, yo le voy a mostrar a ustedes que mirando su propio mal, lo voy a poner a mirar su propio mal, y por mi misericordia ustedes van a ser sanados. Para que ustedes vean, mira, porque la serpiente, ¿qué es lo que representa la serpiente de bronce? ¿Cuál es la analogía de la serpiente de bronce? ¿Qué significa la serpiente de bronce? Una serpiente, por más simbológica que tenga, no se va a significar algo bueno. Hay mucha gente que relacionan la serpiente de bronce y hablan con Yohanan, hablan en una yuxtaposición con Yohanan, capítulo 3, verso 14, que dice así, dice, y como Moshe levantó su serpiente en el desierto, así es necesario que levante al Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Entonces, la relación que se establece aquí es que así como la serpiente de bronce sirvió de sanidad, es una analogía acerca de Yeshua. Pero esto no quiere decir que tengamos un crucifijo de Yeshua aquí o una cruz. Que de ahí lo toman los paganos para decir, ya ves que Moshe mandó a hacer una serpiente. Ya ves. Se mandan a hacer su collarito y su cosa y su crucifijo. Pero fue una serpiente que dice allí, no un crucifijo. Pero como Yeshua, como Jesús, como ellos le dicen, está representando esa serpiente. Oiga, pero no en ese sentido. No es en ese sentido. Lo único que se establece ahí es la comparación en cuanto a ver. Porque bien pudo tomar la palabra de Yohanan cuando dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. ¿Por qué no podemos coger esa referencia mejor? ¿Por qué tiene que ser otra tan abrupta? ¿Por qué? Porque, como les decía yo, creo que fue ayer o antes de ayer, que yo le decía que la idolatría ha sido una de las estrategias del hombre para proyectar su propia maldad. Eso sucede. La otra cosa es que habla de las ciudades de refugio, donde hay una yuxtaposición con el libro de Hebreos, donde se habla de esas ciudades de refugio. Ustedes ya conocen que esas ciudades de refugio fueron establecidas para que si alguna persona cometía algún crimen involuntario, entonces vaya a refugiarse en esos lugares y viva mientras el Cohen esté vivo. Eso fue establecido. Dice el libro de Hebreos 6:18, que así por dos actos inmutables en lo que era imposible, Elohim, mientras lo que hemos venido en él, en busca de refugio, tenemos un potente aliciente para aferrarnos a la esperanza de que se nos pone delante. Esta es la esperanza para nosotros, como el ancla de vida segura y firme que penetra hasta dentro del velo, donde entró Yeshua por nosotros como precursor del hecho y sumo Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. La analogía que se hace aquí de la ciudad de refugio con relación a Yeshua
es que obviamente Yeshua es nuestro Corban Tamid, viene representando también nuestro refugio. Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno. Ya, para ir concluyendo, solamente me resta hablar de las 7 quejas. Las 7 quejas. Para eso vamos a ir hablando, vamos a ir hasta donde está el libro y vamos a buscar el capítulo 11. Ahí habla de 2 quejas. Luego el capítulo 13, primera queja acerca del camino. Capítulo 11, desde el 1 al 3. Vamos a ver lo que dice. Ahí habla de la primera queja del pueblo. Capítulo 11, del 1 al 3. Esa fue la primera queja. El pueblo se puso a quejarse amargamente delante del Eterno y oyó y se enojó. Un fuego del Eterno descendió contra ellos, haciendo estrago en los alrededores del campamento, y el pueblo clamó a Moshe. Moshe oró al Eterno y el fuego se apagó. Esa es la primera queja, la queja del camino. Segunda queja, la queja de los alimentos. Capítulo 11, 4 en adelante. La chusma que había en medio sintió ansia glotona, y entonces los israelitas lloraron y dijeron: si tuviéramos carne para comer, como repetimos ahorita. La tercera queja, los gigantes. Capítulo 13, en la prueba, en lo que es la parashá Shelalejá, capítulo 13, Shelalejá, donde dice el capítulo 13, verso 33. Vamos a ir hasta allá. Capítulo 13, verso 33. Vimos a los nefilín, los anaquitas, que son parte de los nefilín, y nosotros nos veíamos como saltamonte, y así deben habernos visto ellos también. Eso está tanto en el capítulo 13, verso 33, como en el capítulo 14, verso 2. Ahí habla que todos los israelitas se quejaron contra Moshe y Aarón, y toda la comunidad les gritaba: si tan siquiera hubiésemos muerto en la tierra de Mirrayim, o si hubiéramos muerto en este desierto. Tremendo. La cuarta queja, acerca de los líderes. Capítulo 16, verso 3. Dice: se combinaron contra Moshe y a Aarón y le dijeron: ustedes han ido muy lejos, porque todos en la comunidad son consagrados al Eterno, y todo ello, y el Eterno está en medio. ¿Por qué entonces se levantan ustedes sobre la congregación del Eterno? ¿Quién está hablando ahí? Corá. Capítulo 16, la rebelión de Corá. Luego en el capítulo 16, verso 41, viene entonces lo que es los juicios, acerca de los juicios. Ahí habla de los juicios, ¿verdad? Cuando el Eterno derramó su juicio sobre, dice, y cuando cayeron, dice que la tierra los abrió. Y dice, en alguna escritura está en el capítulo 17, verso 14, los que murieron por la plaga y los que murieron por la rebelión de Corá fueron 14.700 más los 250, entonces 14.700 más 250, 14.950 personas murieron ahí. Dice el capítulo 17, verso 10, apártense de esta comunidad que voy a aniquilarla en un instante, y ellos cayeron sobre su rostro. Entonces ahí está como se tragó la tierra a Corá, Natá y Abirá. Luego habla del desierto, el capítulo 20, ya estamos terminando, capítulo 20, verso 5, dice: ¿por qué nos hicieron salir de Mirrayim
para traernos a este lugar tan malo, a un lugar sin grano, ni higo, ni viña, ni granada, y ni siquiera hay agua para beber? Ahí es donde se revela el pueblo contra lo que es Moshe de nuevo y el Eterno. Y por último, por segunda vez, volvió el pueblo y se quejó sobre el maná. Capítulo 1, verso 5 dice: y el pueblo habló contra Elohim, contra Moshe, porque ¿por qué nos hiciste salir de Misrayim para morir en el desierto? No hay pan ni agua, ni hemos llegado a aborrecer esta comida miserable. Y ahí es donde envía serpientes venenosas contra el pueblo, y estas mordían a la gente, y muchos de los israelitas murieron. Entonces vinieron a donde Moshe, y ahí es donde el Eterno le dice que haga la serpiente para que cuando alguien lo pique la vean a ella, para que vean, ustedes han sido mordidos por su propio pecado, por su propia maldad. Sin embargo, yo en mi infinita misericordia lo voy a sanar. Entonces, hay muchísimas cosas más que pudiéramos hablar acerca de este libro. De verdad que es interesantísimo. La manera en que el pueblo se rebeló, el pueblo gritó, el pueblo se rebeló de una forma terrible. Pero de eso es lo que nos muestra el desierto. En el desierto es que se sabe quién es quién. Es ahí en el desierto el que se sabe el que tiene fe. Es en el desierto el que se sabe el que tiene de verdad humildad. Es en el desierto que se sabe el que verdaderamente quiere llegar hasta la patria celestial. Es en el desierto que se sabe de verdad quiénes son los escogidos. Es en el desierto que se decide quiénes van a ser parte del grupo de los redimidos. Entonces, ya para concluir, quien de ustedes esté atravesado un desierto, recuerde que el desierto no es para matarnos, sino para prepararnos. Para preparar nuestra vida. Cuidado con la rebelión, cuidado con la queja, cuidado con la idolatría, cuidado con todas esas cosas que el pueblo experimentó. Y tengamos nosotros presente que el Eterno no le tolera a nadie su falta de respeto hacia Él. El que le falte respeto al Eterno, mire que aquí ni siquiera el mismo Moshe se salvó. Entonces, ¿quiénes somos usted y yo para faltarle el respeto al Eterno con cualquiera de estas cosas que cometieron los antiguos? Y encima de eso nosotros decir que nosotros estamos bien porque ahora estamos bajo la gracia. Qué graciosos somos, ¿eh? Y como estamos bajo la gracia, ya el Eterno no está con los juegos pesados como antes. Ya ahora tenemos libertad. Estamos más livianos. ¿No es así? No es así, mis amados hermanos. De modo que ahí están toda la analogía del libro de Bamidbar. Hay muchísimas cosas más que se pueden observar ahí. Y para eso tendríamos que tomar otro programa para hablar solamente de cada una de estas cosas. Amén. Así es que yo espero que este programa haya sido de mucha bendición para usted y que usted pueda entender que el estudio continuo de esas cosas que sucedieron en el desierto nos da a nosotros la facilidad de no poder cometer los mismos errores que cometió el pueblo y nosotros poder seguir guardando las cosas como el Eterno quiere que las guardemos. Amén. Así que, mis amados hermanos, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Nos veremos en otra ocasión. Como vuelvo y repito, ya comenzamos a estudiar el libro de Devarim, palabras, y sé que vamos a aprender mucho de todo este libro y vamos a poner cuidado
a todas las cosas que el Eterno ha mandado, para que no nos vayan a picar la serpiente, para que no nos vaya a abrir la tierra y tragársenos, para que no vaya la plaga y tocarnos. Andemos en shalom, en obediencia, porque así lo dice el Eterno en su Torah. Shalom, shalom, y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.